y parece que se está bugueando. De hecho este script farmea full como los scripts de antes, de hace mucho tiempo. Estaba farmeando súper bien y pues no sé si en este momento va a ir hacia por algún boss o algo así. Buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo videito. Y en esta ocasión, como lo vieron, les vengo a traer uno de los scripts más chetados que he visto. Este literalmente sí que pues es nuevo, o al menos nunca lo había visto en general. Se llama Adel Hub y como lo están viendo va a funcionar tanto para PC como para Android. Tiene un montón de opciones. Por ejemplo, les puede ayudar a farmear los cofres, que muchas personas lo utilizan para esto. Simplemente utilizan la opción Auto Chest y los empezará a teletransportar a los cofres. Vamos a probar y como pueden ver ahí nos va a llevar volando hacia los cofres que estén disponibles. Lo va a hacer de esta manera, no es tan rápido, pero si se dan cuenta sí podemos estar sacando bastante dinerito y bastante rápido también. Por eso les digo que está bastante chetado, nos lleva hasta distintas islas y nos va a ayudar a conseguir dinero muy fácil. También tenemos opciones como teleport. Aquí nos podemos teletransportar a Skylines, de pronto el First, y como pueden ver nos teleporta hasta esta parte. Podemos escoger la segunda parte y de igual manera nos va a llevar volando. Y bueno, igual podemos hacer esto con cualquier isla y también con cualquier NPC que necesitemos. Aquí tenemos auto stats, así que pues vamos a ver si podemos utilizar el auto stats. Dios, me voy a caer, no puede ser. A ver, sube, bro. No, me voy a caer. Bueno, no. Aquí podemos mejorar las estadísticas. Si se dan cuenta, tengo 36 puntos que no he gastado, así que simplemente seleccionamos melee. Podemos seleccionar varios, no solamente uno, y le vamos a poder dar donde dice Auto Stats Kaizen. Y como pueden ver se está gastando automáticamente las estadísticas en justo lo que le dije que se las gastara. Tenemos diferentes opciones, también tenemos aquí en Other, creo, bueno, en Farm, no sé dónde será, déjenme, voy a ver un poco. Bueno, aquí en Farm descubrí que están todas estas opciones para farmear esto de Auto Poll, Auto Saver. Tienen opciones de Auto Farm Mastery en distintas cosas. Y bueno, aquí nos pregunta por el método de farmeo. Aquí en Main tenemos diferentes cosas. Esto lo recomiendo que lo dejen por defecto. Con esto cambian todos los códigos promocionales. Tenemos distintas cosas como por ejemplo esto para ver dónde están localizadas las Devil Fruits, que en ese momento no aparece ninguna, pero sí nos lo va a decir. Y también tenemos esta opción para ver lo que vendría siendo dónde están los aliados o enemigos. En general ahí nos marca los jugadores para que sepamos dónde están. Tenemos opciones para quitar los FPS y que nos dé, bueno, para mejorar los FPS. Como pueden ver se queda viendo un poco feo, pero de esta forma pues nos va a ir más fluido y las personas que tengan un dispositivo más lento pues les ayudará. Y bueno, advertencia, una vez que ya utilizan esta función no pueden arreglar los gráficos, ya se queda así para siempre. O bueno, no para siempre, sino tienen que reiniciar el juego, así que si quieren seguir jugando pues van a tener que seguir jugando con los gráficos así hasta que reinicie. Y bueno, sin más, ahora sí pasamos a la parte del farming, donde vamos a farmear, pues esta vez no bosses, solamente vamos a farmear lo que vendría siendo la experiencia. Y van a ver lo rápido que es. Aquí lo primero que tenemos que seleccionar es con qué vamos a farmear. En este caso estoy farmeando con Electro, seleccionamos Electro. Esto todo lo dejan por defecto, como pueden ver dice Double Quest, así que lo va a hacer el doble. Y simplemente aquí en Method Farm seleccionamos Level Farm, lo dejamos por defecto. Esto creo que lo podemos dejar todo así y simplemente encendemos el Level Auto Farm. De hecho me voy a alejar, como pueden ver ahí está aceptando 2 misiones y parece que se está bugueando. De hecho este script farmea full como los scripts de antes, de hace mucho tiempo. Estaba farmeando súper bien y pues no sé si en este momento va a ir hacia por algún boss o algo así. Como pueden ver nos aparece que estamos farmeando a un jugador, pero bueno, lo acabamos de farmear. De hecho creo que lo acabamos de farmear. El problema es que no me deja por la diferencia de nivel. Y si se dan cuenta pues esto nos va a llevar a farmear a distintas personas. Y como pueden ver nos va a dar experiencia. Esto nos va a ganar un montón de puntos. También va a estar farmeando a lo que vendría siendo los NPCs. Es que esto es loquísimo. Menos mal que ustedes lo están viendo y lo puedo grabar y se los puedo compartir. Este script no tiene ningún tipo de key. Y bueno, si esto le sucede, lo que pasa es que, bueno, agradezco que me haya sucedido.
Si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer ahora es volver a ejecutar y ya les voy a mostrar por qué pasó esto. Y bueno, resulta que cuando realizamos todas estas acciones de farmeo rápido, lo que pasa es que estamos enviando demasiada información al servidor, lo que puede causar problemas y que nos detecten. Pero tenemos esta opción que ya les voy a mostrar, la cual nos hace un rejoin o nos hace reentrar, nos cambia de server para que no tengamos ningún problema. Esto puede ser un problema para algunas personas ya que los saca del farmeo, pero también les evita muchos problemas, así que simplemente no activar todo al mismo tiempo. Como pueden ver, dice auto rejoin when kick. Cuando pasa esto es que nos quiquean literal del server por andar pues usando todas estas opciones. Así que por ejemplo esto del double quest lo pueden quitar, el fast attack también. Y bueno, un montón de opciones que ustedes igual se pueden quitar para no tener ningún tipo de problemas. Y recuerden que esto lo pueden ejecutar en PC o en Android. Este es el script, este es el exploit. Y no tienen ningún tipo de key. Eso sí, a la hora de ejecutar el script va a demorar un poco en abrirse este hub, entonces pues no se desesperen porque si se ejecuta solo tarda un poco. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que los links de descarga están en el primer comentario también, así que nos vemos.